La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Narrado por Alejandro González. Producido por Valhalla Audiobooks. Música de Jaime Arredondo. 1. El bajorrelieve de arcilla. Sospecho que no existe en el universo mayor dicha que la incapacidad de la mente humana para vincular entre sí todo lo que ella contiene. Estamos morando en un islote de grata ignorancia, circundados por las aguas negras del infinito, y no nos está predestinado emprender largas travesías. Las disciplinas científicas, que tienen su propio recorrido, no han perjudicado esto demasiado hasta el momento. No obstante, un día, la alianza de estos conocimientos dispersos nos mostrará la realidad. La pobre posición que tenemos en ella, visiones tan nefastas que perdemos la razón ante su manifestación, o bien escaparemos de esta iluminación ominosa para resguardarnos en la calma y la seguridad de ese nuevo periodo de obscuridad. La magnífica grandeza del ciclo cósmico, en el que nuestro planeta y nuestra especie no son otra cosa que pequeños episodios, ha sido vislumbrada por ciertos teósofos. Han mencionado extrañas supervivencias de un modo tal que nuestro torrente sanguíneo se paralizaría si éste no estuviese protegido por un leve optimismo. No obstante, no han sido ellos los que me brindaron la dilucidación fugaz de esas virtudes veladas, cuya reflexión me hace estremecer y cuyo sueño me hace perder la razón. Esa dilucidación, como cualquier apabullante revelación de la verdad, se originó a partir de la alianza fortuita de diferentes elementos, particularmente en este caso, un artículo de un viejo periódico y las anotaciones de un difunto profesor. Añoro que nadie más pueda lograr esta alianza. Yo, verdaderamente, si sobrevivo, no sumaré voluntariamente otro eslabón a una cadena tan ominosa. Por otro lado, sospecho que el profesor había decidido no dar a conocer lo que sabía, y que si no hubiera dejado de existir en forma tan abrupta, hubiera hecho desaparecer sus anotaciones. Mi saber acerca de esta cuestión comienza en el invierno de 1926 a 1927, con el fallecimiento de mi tío abuelo, George Hamel Angell, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angell era una eminencia mayoritariamente reconocida en cuanto a inscripciones antiguas, y a él se dirigían frecuentemente los conservadores de los museos más importantes. Por ende, muchos son los que deben recordar su muerte, ocurrida cuando tenía 92 años. Las causas poco claras de su desaparición incrementaron todavía más la curiosidad local. El profesor había muerto mientras regresaba del barco de Newport, y después de haber sido empujado por un marinero negro, según afirman los testigos. Este hombre había aparecido en uno de los pasajes misteriosos y tenebrosos que se sitúan en la abrupta ladera de la colina que une los muelles con la casa del difunto, en William Street. Incapaces de encontrar algún desequilibrio físico y después de un sorpresivo cambio de ideas, los médicos dijeron finalmente que la muerte debía ser causa de una oscura lesión en el corazón, ocasionada por un ascenso veloz por una ladera tan extremadamente empinada para un hombre de tal edad. En aquel momento no tuve razón para discrepar con el diagnóstico, pero hoy tengo ciertas dudas, y son algo más que dudas. Era presumible que yo estudiara los papeles de mi tío abuelo detenidamente, siendo que yo era su heredero y ejecutor, ya que él era viudo y no tenía hijos. Con este fin, me llevé todos los archivos y sus cajas a mi casa de Boston. El material que yo ordenara sería publicado mayoritariamente por la Sociedad Americana de Arqueología. No obstante, había una caja cuyo material siempre me pareció curioso,
y sentí cierta aversión a mostrársela a otros. Estaba cerrada, y solo encontré la llave cuando se me ocurrió analizar el llavero que el profesor llevaba siempre encima. En aquel momento conseguí abrirla, pero me encontré con un escollo mayor y más infranqueable. ¿Qué podía significar ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas anotaciones, recortes y notas de periódicos viejos? ¿Se había convertido mi tío, en sus últimos años, en un adorador de impostaciones banales? Decidí hallar al extraño escultor que había perturbado la razón del anciano. El bajorrelieve, ciertamente de origen moderno, estaba constituido por un rudimentario rectángulo de 2 centímetros de espesor y alrededor de 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie. No obstante, las representaciones que tenía no eran modernas, ni por la ambientación ni por aquello que sugerían, ya que, aunque el cubismo y el futurismo posean diversas cuantiosas rarezas, estas no acostumbran a manifestar la ominosa regularidad de la escritura prehistórica, y la mayor parte de las representaciones parecían verdaderamente algún tipo de escritura, aunque tenía cierto conocimiento sobre las anotaciones y libros de mi tío. No pude reconocerla, ni establecer siquiera alguna lejana vinculación. Por sobre estos pretendidos jeroglíficos había un dibujo figurativo, pero el estilo impresionista impedía comprender qué representaba. Semejaba a un monstruo, o el ícono de un monstruo, o una silueta que únicamente una mente esquizofrénica habría podido imaginar. Al afirmar que mi mente, algo compleja, vio en él simultáneamente un pulpo, un dragón y la caricatura de un hombre, no me alejó del espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo ridículo y lleno de escamas, y con unas toscas alas, estaba emplazada una cabeza pulposa, y con una aureola de tentáculos. No obstante, era la periferia general, lo que la hacía especialmente horroroso. Detrás de esta figura se vislumbraba un paisaje ciclópeo. Las anotaciones que había junto a ese extraño objeto y los recortes periodísticos habían sido escritas por el mismo profesor, y no tenían ninguna intención literaria. La fuente que parecía más importante estaba encabezada por un título que versaba El culto de Cthulhu, escrito primordialmente en letras de imprenta para impedir cualquier error en la lectura de un nombre tan raro. El escrito se dividía en 2 partes. La primera llevaba el siguiente título: 1925, Sueño y realizaciones oníricas, de H.A. Wilcox, Thomas Street 7, Providence, R.I. Y la segunda, Informe del inspector John R. Legrace, Bienville Street 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Americana de Arqueología 1928. Notas de sí mismo y del profesor Webb. Los demás escritos eran todos pequeños, cuentos de sueños increíbles de diferentes personas, o extractos de libros y revistas de teosofía, en particular La Atlántida y La Lemuria Perdida, de W. Scott Elliot, y el resto se trataba de glosas acerca de la supervivencia de sociedades y de cultos secretos, con alusión a frases de ensayos mitológicos y antropológicos como La Rama Dorada de Fraser y El culto de las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray. Los recortes periodísticos versaban mayoritariamente sobre casos de locura y crisis de esquizofrenia colectiva durante la primavera de 1925. El relato de la primera parte del escrito más importante era una historia muy singular. Parecía ser que el primer día de marzo de 1925, un joven esbelto, de tez oscura y fisonomía nerviosa, había ido a ver muy excitado al profesor Angell, con el curioso bajorrelieve de arcilla, húmedo todavía en aquel momento. En una tarjeta de presentación que llevaba, podía leerse el nombre de Henry Anthony Wilcox. Mi tío reconoció en él
al hijo menor de una familia renombrada, a la que estaba vinculado de un modo indirecto. El joven Wilcox, que se dedicaba hacía tiempo a estudiar dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Flor de Lis, cercano a ese establecimiento, era un adolescente precoz, de un talento indiscutible, pero algo extraño. Las historias y los sueños extravagantes que solía relatar en fricción desde pequeño habían hecho concentrar la atención en él. Él se autocalificaba como hiperperceptivo físicamente. No obstante, las personas serias de la antigua ciudad comercial lo consideraban simplemente extraño. Nunca había intimado con los de su clase, y lentamente se había ido apartando de todo evento social. En aquel momento, solo era conocido por algunos artistas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence lo había desdeñado, deseando proseguir con su línea conservadora. Según el escrito en aquel encuentro, el artista había solicitado imperiosamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos del profesor para descifrar los jeroglíficos. Este joven se expresaba de un modo irreverente y artificioso, que no permitía ninguna simpatía. Mi tío le respondió discretamente, dado que la escasa longevidad de aquella tabla denotaba que no había vinculación con la disciplina arqueológica. Lo que Wilcox dijo a su vez, que debió ser demasiado impresionante para que mi tío lo transcribiera punto por punto. Tuvo ese ímpetu poético que era propio de su discurso. Ciertamente es nueva, dijo, pues la tallé anoche mientras soñaba con comarcas extrañas, sueños que son más antiguos que la reflexiva Tiro, la atenta Esfinge o incluso Babilonia, rodeada de jardines. Entonces comenzó a relatar una historia confusa, que súbitamente despertó un recuerdo en mi tío. El anciano se sintió vehementemente interesado. Se había producido un pequeño sismo la noche anterior, el más intenso de los que había ocurrido en New England los últimos años, que había perturbado seriamente la imaginación de Wilcox. Estando en su cama, vio en sueños por primera vez en su vida comarcas ciclópeas de enormes bloques de piedras y gigantescas esculturas ominosas de un horror palpitante. Se rezumaban un limo de color verde. Las paredes y las columnas estaban cubiertas de jeroglíficos, y del fondo de la tierra, desde algún sitio impreciso, salía una voz que no era exactamente una voz, más bien una percepción extraña que únicamente la imaginación podía interpretar como sonidos, y que él trató de traducir a través de esta unión de letras casi impronunciable. Cthulhu Fatung. Esta mixtura de letras fue la clave del recuerdo que alteró y emocionó al profesor Angell. Entonces adquirió al artista con una curiosidad científica y analizó frenéticamente el bajorrelieve que el joven había tallado en sueños, enfundado en su ropa de dormir y tiritando de frío. Mi tío, según dijo más tarde Wilcox, responsabilizó a su edad avanzada el no haber recordado rápidamente los jeroglíficos y el dibujo. Al visitante, muchas preguntas le parecieron irrelevantes, particularmente las que intentaban vincularlo con asociaciones y ritos extraños. Además, Wilcox no entendió por qué mi tío le aseguró muchas veces que no lo delataría si confesaba pertenecer a una de esas sectas paganas o místicas. Finalmente, cuando el profesor se convenció de que Wilcox desconocía verdaderamente cualquier ritual o disciplina secreta, le solicitó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Esta solicitud tuvo su respuesta, pues el escrito relata, después de aquella primera entrevista, visitas diarias del joven y describe sus inigualables visiones nocturnas, donde habitualmente se veían edificaciones ciclópeas de piedra, obscuras y húmedas, y una voz o entidad subyacente que expresaba incesantemente algo incomprensible en llamadas abruptas y resonantes. Los dos sonidos que repetían mayoritariamente eran representados por las palabras Cthulhu y Arlie.
De acuerdo con el escrito, el 23 de marzo Wilcox no concurrió a la entrevista. Una averiguación realizada en el hotel dio cuenta de que había sido afectado por una fiebre de origen ignoto y que había sido llevado a Waterman Street, a casa de sus padres. Había comenzado a gritar en mitad de la noche, despertando a otros artistas que vivían en el hotel. Y desde ese momento había estado alternativamente inconsciente o delirante. Mi tío se comunicó inmediatamente con su familia. Desde entonces siguió el caso, visitando frecuentemente al Dr. Toby en su oficina de Tyre Street, quien era médico de cabecera del joven. La psiquis fermentada de Wilcox parecía nutrir imágenes extrañas. El médico se sobresaltaba al recordarlas. Estas incluían una reiteración de sueños anteriores y también una entidad enorme de varios kilómetros de alto que se arrastraba o se trasladaba pesadamente. Wilcox nunca la describía pormenorizadamente. No obstante, las escasas palabras insensatas que recordaba el doctor Toby dieron la pauta al profesor de que se trataba de la criatura que el joven artista había querido representar. El médico agregó que cada vez que Wilcox se refería a su tallado, se sumergía rápida e inexorablemente en una especie de somnolencia. Era singular que su temperatura no estuviera nunca por encima de lo normal. No obstante, su estado semejaba aún más una fiebre repentina y no una perturbación mental. El 2 de abril, a las 2 de la tarde, el malestar terminó repentinamente. Wilcox se incorporó en su lecho, sorprendiéndose de estar en la casa de sus padres y desconociendo por completo lo que había sucedido en sus sueños o en la realidad desde el día 22 de marzo. En 3 días volvió a su hotel, puesto que el médico declaró que estaba repuesto, pero ya no fue útil para el profesor Angell. Su malestar había desaparecido junto con todos aquellos sueños, de modo que luego de escuchar durante una semana las narraciones inútiles y anódinas de unas representaciones comunes, mi tío no continuó transcribiendo las ideas nocturnas del artista. Este punto culminaba la primera parte del escrito. No obstante, las numerosas notas invitan certeramente a reflexionar. Únicamente mi filosofía, de un férreo escepticismo, podía explicar mi perseverante desconfianza. Las notas contaban lo que habían soñado muchas personas, durante el mismo tiempo en que el joven Wilcox había tenido sus ominosas epifanías. Parecía que mi tío había organizado velozmente una gran encuesta entre todos los que podían inquirir sin restricciones, solicitándoles que le narraran sus sueños y le precisaran las fechas de sus extravagantes revelaciones. Las respuestas fueron diversas, pero el profesor recibió más que las que hubiera conseguido cualquier otro, sin la colaboración de un secretario. Aunque no conservaba las cartas originales, las notas conformaban un resumen completo y eficaz. Los aristócratas y hombres de negocio, la clásica sal de la tierra de New England, aportaron un resultado absolutamente negativo, aunque hubo algunos casos de relatos de huellas nocturnas, ocurridas entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo de perturbación del joven escultor. Los intelectuales tampoco parecieron afectados, aunque al menos 4 de ellos informaron confusas descripciones que sugerían una visión efímera de parajes extraños, y uno de ellos mencionaba el miedo hacia algo anormal. Las respuestas más adecuadas provenían de artistas y poetas, quienes hubieran empalidecido de terror si hubieran comparado sus informes. Debido a que faltaban los originales, me vi inclinado a pensar que el compilador había hecho preguntas intencionadas o había deformado el texto para ver efectivamente lo que quería ver. Por eso, sostuve que Wilcox había estado mintiéndole a mi tío en virtud de conocer los documentos que él había juntado. Las respuestas de los artistas daban cuenta de una historia muy inquietante. La mayoría de ellos había tenido sueños demasiado extraños desde el 28 de febrero y el 2 de abril.
y estos habían alcanzado una intensidad suprema durante el periodo febril del escultor. Un cuarto de estos artistas mencionaba ruidos y escenarios semejantes a los que Wilcox había descrito, y algunos admitían su pánico ante una criatura ignota y gigantesca. Había un caso particularmente lamentable, que las anotaciones contaban con especial ímpetu. Era el caso de un arquitecto muy célebre, proclive al esoterismo y a la teosofía, que había enloquecido la noche en que llevaron al joven Wilcox a casa de sus padres, y que murió meses después, pidiendo desesperadamente que lo pusieran a salvo de algún ser salido del Averno. Si mi tío no hubiese eliminado los nombres de estos casos, transformándolos en números, yo hubiera podido hacer mi propia investigación. De modo tal, dado el estado de las cosas, solo pude encontrar a pocos de ellos. Los que hallé, sin embargo, corroboraron las anotaciones de mi tío. Hubiera querido saber muchas veces si todos los que había inquirido el profesor Angell habrían estado tan intrigados como los de este grupo. Yo jamás les di explicaciones, y creo que es mejor de este modo. Los recortes periodísticos versaban, tal como ya he mencionado, acerca de casos de esquizofrenia, rarezas y manías, ocurridos en ese periodo. El profesor Angell debió haber acudido a una agencia de recortes, ya que estos eran maravillosamente cuantiosos y, por otro lado, procedían de todas partes del mundo. Uno de ellos relataba un suicidio durante la noche. Se trataba de un hombre que se había arrojado por la ventana, luego de estremecerse en un horrible alarido. Un fanático anunciaba, en una obscura carta, al responsable de un periódico norteamericano, que se avecinaba, según sus visiones, un futuro ominoso. Un corresponsal de California informaba que una colonia teosófica había iniciado el uso de unos atuendos blancos ante la inminencia de un suceso glorioso, que nunca ocurriría, mientras que ciertas noticias de la India contaban discretamente una profunda perturbación de los nativos, ocurrida hacia finales de marzo. En Haití se habían multiplicado las orgías vudúes, y en África se hablaba de unos cánticos incomprensibles. En Filipinas, los agentes norteamericanos habían tenido ciertos problemas con las tribus nativas, y en Nueva York, el 22 de marzo, habían sido perturbados por revueltas de histeria. En el oeste de Irlanda también circularon extrañas habladurías, y un pintor llamado Ardois Bonnot mostró en 1926 un paisaje de sueño de tinte sacrílego en el Salón de Primavera de París. A su vez, los disturbios acaecidos en las clínicas psiquiátricas fueron tantos que únicamente un hecho milagroso pudo negarle a los médicos la intuición de semejanzas y conclusiones repentinas. Ciertamente era una extraña colección de recortes. Solo hoy comprendo, duramente, el racionalismo exacerbado que me llevó a hacerlas a un lado. No obstante, me convencí de que Wilcox había sabido por el profesor de los sucesos ocurridos con anterioridad. 2. El diagnóstico del inspector Legreis. La segunda mitad del escrito versaba sobre los hechos por los cuales mi tío concedía tanta importancia al sueño del artista y al bajorrelieve. Parecía que ya alguna vez el profesor Angell había observado los contornos del monstruo ignoto. Había oído las sílabas que solo podían expresarse con la palabra Cthulhu, y esto había sucedido en circunstancias tan ominosas que era incomprensible que torturase al joven Wilcox con requerimientos y solicitudes. Esto había ocurrido en 1908, 17 años atrás, mientras se llevaba a cabo el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Arqueología en St. Louis. El profesor Angell había tenido un rol preponderante en todas las decisiones por su autoridad y sus méritos, y por eso varios profanos se acercaron a él, aprovechando la reunión para hacerle preguntas y plantearle problemas. El líder de estos profanos pronto se convirtió en un polo de atracción de todo el Congreso. Era un hombre de aspecto común, mediana edad,
y se había trasladado desde Nueva Orleans a San Luis, buscando cierta información que no había conseguido en su propio distrito. Su nombre era John Raymond Legrace y era inspector policial. Llevaba consigo el motivo de su viaje, una estatuilla de piedra desagradable y de mal gusto, de longeva apariencia, cuya procedencia no había podido descubrir. Es incorrecto pensar que el inspector Legrace se interesaba por la arqueología. Por el contrario, su deseo de información se debía únicamente a causas profesionales. La estatuilla, fetiche, tótem o lo que fuera, había sido incautada algunos meses antes en los boscosos pantanos del sur de Nueva Orleans, mientras se realizaba una expedición contra un supuesto ritual vudú. La ceremonia constaba de unos ritos tan singulares que inmediatamente la policía comprendió que se trataba de una secta ignorada, y sobradamente más demoníaca que la de los vudú. Los obscuros informes arrancados por la fuerza a los prisioneros nada decían sobre su origen. Por ello se explicaba el deseo de la policía de consultar a algún conocedor del tema, para reconocer de este modo la ominosa representación totémica y encontrar los rastros de la secta hasta llegar a sus fuentes. El inspector Legrace no había esperado que su solicitud ocasionara semejante perturbación. La sola aparición de la estatuilla bastó para excitar a los científicos, quienes pronto rodearon al inspector para observar de cerca la pequeña estatua que tenía una extrañeza y un aspecto de tamaña longevidad que auguraba misterios arcaicos. Nadie pudo aventurar la escuela artística a la que hubiera pertenecido la estatuilla, pero no obstante, cientos de años parecían haberse albergado en la superficie de aquella piedra verdosa, ignota y obscura. Los miembros del Congreso se pasaron de mano en mano para analizarla con mayor detenimiento. La estatuilla, que medía de 20 a 25 centímetros de altura y estaba delicadamente tallada, parecía ser un monstruo con detalles antropomórficos, pero con una cabeza pulposa, llena de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas que fingía cierta maleabilidad, 4 miembros que terminaban en enormes garras y 2 alas angostas y alargadas le salían de la espalda. Esta figura era una innegable perversidad artificiosa. Parecía ser una enorme musculatura y estaba sentada en una suerte de trono rectangular, viciado de jeroglíficos. Los extremos de sus alas tocaban el borde posterior del trono. El asiento estaba en el centro, y las garras largas y curvas de los miembros que tenía plegados bajaban hasta 1/4 de la altura del trono. La cabeza de este cefalópodo se torcía hacia adelante, de manera que los tentáculos de la cara tocaban el dorso de las enormes garras que sostenían las altas rodillas. Todo su conjunto sugería un tipo de vida anómalo, que parecía levemente más pavoroso que la imposibilidad de determinar su origen. Era indiscutible su cuantiosa, amedrentadora e impredecible edad. No obstante, parecía factible relacionarlo con algún estilo artístico de los hombres primitivos. La materia prima de la que estaba compuesta era otro enigma. No se conocía nada igual en la geología o mineralogía a esa piedra resbaladosa, verde y negra, con incrustaciones doradas o iridiscentes. Las inscripciones del bloque eran asimismo inquietantes, ya que ninguno de los miembros del Congreso, que constituían la mitad de las autoridades mundiales en el ámbito, pudo establecer ninguna lejana vinculación lingüística. La estatuilla, como la materia que la conformaba, pertenecía a algo inusitadamente lejano, a algo completamente diferente a todo vestigio humano conocido, algo que dejaba entender, ominosamente, periodos antiquísimos y prófanos, donde nuestro mundo y nuestras creencias no habían tenido cabida. No obstante, mientras los miembros del Congreso meneaban la cabeza y se consideraban inoperantes para descifrar el enigma,
Uno de ellos creyó ver algo abstrusamente familiar en la figura y los jeroglíficos. Y finalmente, con cierta desconfianza, declaró lo que sabía. Se trataba del hoy difunto William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y un investigador muy conocido. El profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia 4 décadas atrás en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta el momento no había podido hallar. En las costas de Groenlandia se había topado con una tribu degenerada de esquimales que lo había impresionado de modo singular por su culto demoníaco, de tinte sanguinario y espeluznante. Se trataba de un culto que los otros esquimales desconocían y del que hablaban con pavor. Decían que era antiquísimo, de un tiempo anterior al alumbramiento del mundo, además de los rituales anónimos y de los sacrificios humanos. Había invocaciones tradicionales dirigidas a un demonio superior, o Tornasuk. El profesor Webb había escuchado esas invocaciones en boca de un anciano, Angelcock, o sacerdote hechicero, en signos romanos. De todos modos, lo que ahora interesaba era el tótem venerado en tal ritual, en torno del cual danzaban los esquimales cuando la aurora boreal resplandecía sobre los precipicios de hielo. El profesor dijo que se trataba de un rudimentario bajorrelieve de piedra, con una figura espeluznante y algunos signos incomprensibles. Sospechaba que era similar, al menos en los rasgos principales, a esa estatuilla bestial que estaban analizando. Esta información pareció alterar al inspector Legrace, quien lo atosigó con sucesivas preguntas, y fue recibida con perplejidad por los miembros del Congreso. El inspector, que había transcrito una invocación recitada por uno de los adoradores del pantano, le pidió al profesor Webb que intentase recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Luego de eso, hubo una intensa comparación de cada detalle, y más tarde, un instante aterrador de silencio cuando el profesor y el detective acordaron la aparente identidad de las palabras. Esto es sustancialmente lo que el sacerdote esquimal y los adoradores de Luisiana habían cantado a sus ídolos. Pin Emgui Engulnaf Cthulhu Rielie Wa Nag Eftang. Legrace había sido más afortunado que el profesor, pues varios prisioneros le habían dado a conocer el sentido de aquellas palabras. Era más o menos esto: en su casa de Relie, el ausente Cthulhu aguarda soñando. Luego de eso, y debido a una solicitud general, el inspector narró paso a paso su contacto con los adoradores del pantano. Ahora comprendo que mi tío le otorgó una experiencia suprema a esta historia. En lo que decían, había cierta vinculación con los sueños más inusitados de los teósofos y los creadores de mitos. Y se reflejaba una sorprendente imaginación cósmica que nadie hubiera creído hallar en esos hombres rústicos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un desesperado llamado proveniente de la zona pantanosa del sur. Los pobladores, que eran gente primitiva, pero de una naturaleza pacífica, mayoritariamente descendientes de los hombres de Lafitte, estaban aterrorizados por un ser desconocido que había ingresado en esa zona durante la noche. Aparentemente se relacionaba con la secta vudú, pero con un tinte más atroz de lo que conocían. En aquellos ominosos bosques que nadie se permitía penetrar, había comenzado a oírse, sin tregua, un diabólico tam-tam, y desde entonces habían desaparecido varias mujeres y niños. Se oyeron alaridos incomprensibles, quejidos desesperados y nefastos cánticos, mientras un fuego demoníaco había danzado en la oscuridad. El mensajero medroso dijo que los vecinos no podían tolerarlo. 20 policías, en 2 carros y un automóvil, marcharon en las primeras horas de la tarde, conducidos por el aterrorizado poblador. Una vez que el sendero se volvió intransitable, dejaron sus vehículos y durante muchos kilómetros
se arrastraron silenciosamente por el barro de esos densos bosques de cipreses, en los que jamás el sol penetra. Retorcidas raíces y deformaciones diabólicas de musgo español demoraban el paso, y ocasionalmente un montículo de piedras fangosas o los pedazos de un muro en ruinas volvían más agobiante ese clima que se originaba a partir de los árboles deformados y la multitud de hongos. Finalmente surgió un detestable grupo de casuchas, y los perturbados pobladores corrieron a reunirse en torno de las linternas errantes. El sordo sonido de los tam-tam se escuchaba remotamente, y el viento traía a veces un alarido que paralizaba la corriente sanguínea. Un brillo rojizo parecía inmiscuirse entre el descolorido follaje, detrás de las arterias infinitas de la selva nocturna. Aunque temían quedarse solos otra vez, ningún poblador aceptó avanzar ni un paso en dirección al lugar del nefasto ritual, de manera tal que el inspector Legrais y sus 19 colegas debieron ingresar sin conductor en esos ominosos pasadizos de pavor, donde ninguno de ellos había llegado jamás. La zona en la que estaba ingresando ahora la policía tenía habitualmente una celebridad muy desfavorable, y la mayor parte de ellas jamás había sido explorada por hombres blancos. Historias legendarias contaban que había un lago oculto en el que habitaba un ser monumental y deforme, de apariencia similar a un pólipo y con ojos fosforescentes, al que unos demonios con alas de murciélago iban a venerar, según los nativos, saliendo para ello en la medianoche de sus cuevas. Sostenían que el monstruo estaba allí desde antes de la saya, antes de los indios e incluso antes de las bestias y las aves del bosque. Era ciertamente un horror, y llegar a verlo se traducía en muerte certera. No obstante, aparecía en los sueños de los hombres, y esto era suficiente para que permaneciesen alejados. La fiesta vudú se realizaba en los márgenes de la zona temida, pero de todas formas su emplazamiento era bastante malo, y esto habría asustado más a los pobladores que los alaridos o las desapariciones. Únicamente el arrebato poético o el esquizofrénico podrían haber transmitido los sonidos que llegaron hasta los hombres de Legrais, mientras surcaban despaciosamente el tenebroso pantano, en dirección al brillo rojizo y los sordos tam-tam. Existe un timbre oral propio de los humanos y otro timbre oral típico de las bestias. Nada parece más espeluznante que oír uno de ellos, proveniente de un órgano que pertenece al contrario. Un bestial frenesí y un desvenir orgiástico se extasiaban allí, hasta llegar a alturas diabólicas con alaridos y quejidos supremos, que resonaban en los bosques ominosos, como brisas nefastas emanadas de los abismos del Averno. A veces los alaridos desaparecían, y al parecer un coro de voces graves salmodiaba la terrible melodía. En su casa está Erlieb, el ausente Cthulhu, aguarda soñando. Finalmente, los hombres llegaron a un lugar donde el bosque era menos espeso y se hallaron en medio del ritual. 4 de ellos resbalaron, otro se desmayó y otros 2 emitieron un alarido de pánico, que afortunadamente fue apaciguado por el fragor salvaje de la fiesta. Legrais vertió agua del pantano en la cara del desmayado, y después todos juntos observaron, extasiados de horror, la escena. Una isla verde y seca, que se extendía en 40 áreas y carecía de árboles, se erigía en un claro natural del pantano. En ella brincaba y se contorneaba una hueste de seres humanos anómalos, más inenarrables que los que hubieran podido pintar un cime o una angarola. Desnudos, esos seres singulares gemían, aullaban y se retorcían en torno a un fuego circular. Ocasionalmente la cortina de fuego se rasgaba y podía verse en el centro un bloque de piedra de aproximadamente 2,5 metros de altura, en cuyo extremo superior se levantaba la nefasta estatuilla, que desconcertaba por su diminuto tamaño. En un círculo mayor
que rodeaba el fuego en 10 cadalsos emplazados a distancias regulares y teniendo también a la estatuilla como centro. Estaban colgados boca abajo los cuerpos mutilados de los pobladores desaparecidos. Un anillo de adoradores brincaba y aullaba dentro de este círculo, desplazándose de izquierda a derecha, en una orgía incesante que se desarrollaba entre la circunferencia de fuego y la circunferencia de cadáveres. Tal vez fue imaginación, tal vez fue un simple eco, pero lo cierto es que uno de los hombres, un español muy susceptible, creyó oír que las invocaciones eran respondidas por unos sonidos antifonales que provenían de un sitio remoto y obscuro, emplazado en lo más hondo de aquel bosque legendario. Dicho hombre era Joseph Gálvez, a quien tiempo después encontré e inquirí, notando que era extremadamente imaginativo. Llegó a decir incluso que había oído el golpeteo de las alas lejanas y que había visto unos ojos resplandecientes y una gigantesca superficie blancuzca detrás de los últimos árboles. No obstante, sospecho que estaba demasiado influenciado por las creencias locales. La inacción de aquellos hombres aterrorizados fue comparativamente de escasa duración. El sentido de deber obturó repentinamente todas las dudas, y a pesar de que eran cerca de 100 los adoradores, la policía, segura con sus armas de fuego, invadió el hueste. El caos y la aglomeración fueron inenarrables durante 5 minutos. Hubo golpes, disparos y escapadas frenéticas. No obstante, al final, Legrais contabilizó 47 prisioneros, a los que obligó a vestirse inmediatamente, rodeándolos de policías. 5 de los adoradores habían muerto en el enfrentamiento, y otros 2, muy lastimados, fueron llevados por sus pares en unas camillas improvisadas. La estatuilla del monolito fue extraída con sumo cuidado y llevada por Legrais. Cuando más tarde, luego de un viaje atenuante, fueron estudiados en la jefatura de policía, se comprobó que los prisioneros eran mestizos de muy baja calaña, mentalmente deficientes. La mayoría de ellos eran marineros, y había entre ellos algunos negros y mulatos provenientes principalmente de las islas del Cabo Verde, que proporcionaban un tinte vudú a aquella secta híbrida. No obstante, fue preciso hacer cuantiosas preguntas para determinar que se trataba de algo más hondo y antiguo que un culto africano. Los prisioneros, a pesar de ser ignorantes y de baja calaña, se mantuvieron firmes con una admirable certeza a la idea de matriz de un culto detestable. Según dijeron, veneraban a los grandes antiguos, que eran previos al hombre y que habían arribado al mundo recién nacido desde el cielo. Tales antiguos se habían ocultado en el interior de la tierra y en el fondo del mar, pero sus despojos cadavéricos se habían vinculado en sueños con el primer hombre, quien habían inventado una religión que habían sobrevivido por siempre. Tal era su culto, y los prisioneros afirmaron que había existido desde siempre, y que siempre existiría, parapetándose en desiertos remotos y sitios apartados hasta el momento en que el gran sacerdote, Cthulhu, saliese de su ominoso hogar en la comarca submarina de Erlier, para gobernar nuevamente sobre la tierra. Cierto día, cuando los astros ocuparan una posición determinada, arribaría, y su religión secreta estaría allí aguardándolo. Mientras esto no sucediese, ellos no estaban autorizados a revelar nada más. Eran secretos tales que ni las torturas eran capaces de arrancar. Los hombres no eran las únicas entidades conscientes de la tierra, ya que había formas que surgían de las tinieblas para visitar a su pequeño número de adoradores. Pero no se trataba de los grandes antiguos. No existía ser humano que hubiera visto a los antiguos. La estatuilla de piedra representaba al gran Cthulhu, pero no había quien fuera capaz de afirmar que los otros fueran iguales a él. Tampoco nadie podía interpretar los antiguos caracteres. Muchas cuestiones se comunicaban oralmente. La invocación del rito
no constituía al secreto. El secreto jamás se transmitía en voz alta. El cántico decía: en su casa de Arlie, el ausente Cthulhu aguarda soñando. Únicamente 2 prisioneros fueron considerados normales, y se los ahorcó. Los demás fueron enviados a instituciones varias. Todos rechazaron su participación en la ejecución de los crímenes concernientes al rito, y endilgaban la culpa de aquellos asesinatos a los alas negras que se habían acercado hasta ellos desde un recóndito refugio en el bosque maldito. No obstante, nada racional se pudo conocer acerca de esos cómplices enigmáticos. La mayor parte de los datos que la policía obtuvo provino de un anciano mestizo llamado Castro, quien decía haber arribado a puertos distantes y hablado con los líderes eternos de la secta de las regiones montañosas de China. El anciano Castro recordaba comentarios legendarios que hacían insignificantes las grandes elucubraciones de la teosofía y consideraban al universo como algo efímero y reciente. En evos muy remotos, otros seres habían reinado sobre la tierra. Los líderes eternos de China le dijeron a Castro que había habitado grandes ciudades y sus rastros todavía podían ser vistos en ciertas piedras colosales de algunas islas del Pacífico. Habían desaparecido muchísimo antes de la aparición del hombre, pero existían técnicas que podrían revivirlos cuando los cuerpos celestes volvieran a tener una determinada posición en los cielos sempiternos. Dichos seres provenían ciertamente de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Según Castro, estos grandes antiguos no eran de carne y hueso. Poseían una forma, tal como lo probaba esta imagen estelar. Pero esa forma no era material. Cuando los astros eran favorables, se trasladaban de mundo en mundo a través de los cielos. Pero cuando estos eran adversos, no podían sobrevivir. No obstante, a pesar de no vivir, no habían muerto verdaderamente. Se resguardaban todos ellos en casas de piedra de la comarca de Arlie, conservada por los hechizos del gran Cthulhu, hasta el día en que los astros y la tierra pudiesen recibir su bienaventurada reencarnación. No obstante, en tal periodo, alguna fuerza externa debería colaborar con la liberación de los cuerpos. Los hechizos que evitaban su desaparición también evitaban su movimiento, de modo tal que los antiguos debían conformarse con permanecer y elucubrar en las sombras mientras se sucedían millones de años. Estaban al tanto de todo lo que acontecía en el mundo, porque su lenguaje era la telepatía. En ese preciso momento estaban hablando desde sus sepulturas, después de un caos interminable. Cuando surgieron los primeros hombres, los grandes antiguos se comunicaron con los más perceptivos, tallando imágenes en sus sueños. Según balbuceos de Castro, aquellos hombres primitivos instauraron la religión, por la cual se veneraba a los ídolos de los grandes antiguos. Ídolos importados, de astros ominosos en un tiempo indefinidamente distante. Este culto sobreviviría hasta que los astros fueren nuevamente favorables. Los sacerdotes sacarían el gran Cthulhu de su sepultura para que animase a sus súbditos y reasumiera su dominio sobre la tierra. Ese tiempo sería fácilmente reconocible, porque la humanidad se semejaría a los grandes antiguos. Sería indómita y libre. Desconocería toda moral y toda ley. Estaría por encima del bien y del mal. Todos los hombres darían alaridos y asesinarían, presas del gozo. Los grandes antiguos, una vez libres, otorgarían nuevos modelos de gritos y matanzas y placeres. Todo el mundo se incendiaría en un caos de libertad y frenesí. Hasta entonces, el culto debía mantener el recuerdo de aquellos antiquísimos días, con ritos adecuados y augurar su vuelta. En los primeros evos, algunos hombres electos se habían comunicado en sueños con estos seres, pero después algo había ocurrido. Arlie, la gran comarca de piedra, con todas sus estatuas y sepulturas, se había sumergido debajo de las aguas, y los líquidos abismales
que poseían un enigma central que nadie osaría penetrar, habían obturado esos encuentros oníricos, pero las remembranzas persistían, y los sumos sacerdotes sostenían que cuando los astros fuesen favorables, la comarca emergería a la superficie. En ese momento, los antiguos y pantanosos espíritus telúricos abandonarían sus cuevas subterráneas y darían a conocer los conocimientos aprendidos en los fantasmales fondos de los océanos. No obstante, el anciano Castro no se atrevía a hablar de ellos. Súbitamente cortó su discurso y ninguna sutileza ni adulación pudo sacarle más información. Curiosamente, tampoco se atrevió a hablar del tamaño de los antiguos. Afirmó, sin embargo, respecto del culto, que su núcleo debía hallarse en los impertérritos desiertos de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña intacta y oculta. No se vinculaba en absoluto con los ritos europeos, y únicamente era conocida por sus miembros. Ningún libro se refería a él, pero los líderes eternos chinos afirmaban que en el Necronomicon, el demente poeta Abdul al-Hazred, había un mensaje velado que el iniciado podía leer de maneras muy dispares, en especial en el dístico tan polémico: no está muerto lo que yace perpetuamente, y con el transcurso de los evos, incluso la muerte puede fenecer. Muy perturbado y con extrema curiosidad, Legrace había indagado los orígenes históricos del culto sin tener éxito. Parecía ser que Castro no había mentido al afirmar que se trataba de un secreto. Los máximos catedráticos de la Universidad de Tulane no pudieron darle ninguna información sobre el culto o sobre la estatuilla, de modo tal que ahora estaba recurriendo a los supremos eruditos en la materia y se encontraba precisamente con el asunto de Groenlandia, del profesor Webb. El frenético interés que suscitó la narración de Legrace, junto a la presencia de la estatuilla, se reflejó más tarde en las cartas que se enviaron a miembros del Congreso. No obstante, de esto solo hay una mención en el informe policíaco, para quienes se enfrentan a diario con dobleces y charlatanería. La cautela es un asunto primordial. Legrace le prestó la estatuilla al profesor Webb por un tiempo, pero cuando este último murió, la recibió nuevamente y desde entonces permanece en su casa. La he visto allí hace mucho tiempo. Se trata de algo verdaderamente aterrador y sin duda se asemeja al bajorrelieve tallado en sueños por el joven Wilcox. No me sorprendí entonces de que mi tío hubiese perturbado por lo que el joven le contaba. ¿Qué pudo haber sentido una vez que conocía la historia de Legrace, al darse cuenta de que un joven muy perceptivo no solamente había visto en sueños la figura y la indescifrable escritura de los seres del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en los sueños 3 vocablos pertenecientes a la invocación de los sacerdotes de Luisiana y de los ominosos esquimales? Era lógico que el profesor Angel comenzase de inmediato una exhaustiva pesquisa, aunque de todos modos yo opinaba para mis adentros que el joven artista había oído hablar de la antigua religión y habría elucubrado toda esa patraña de sueños para maximizar el enigma ante la atención de mi tío. El comentario de los sueños restantes y los recortes periodísticos recogidos por el profesor parecían validar la historia del joven. Sin embargo, mi buen plantada razón y la absoluta extrañeza de la cuestión me condujeron a aceptar las conclusiones que creí más lógicas. De este modo, una vez que hube analizado nuevamente el escrito y las anotaciones teosóficas y antropológicas en confrontación con la descripción del culto que habían proporcionado Legrace, viajé hacia Providence para entrevistarme con el artista y acusarlo de haberse mofado de un anciano erudito en modo semejante. Wilcox vivía todavía solo en el Hotel Fleur de Lis de Thomas Street, una deslúcida imitación de la arquitectura bretona del siglo XVII. El frente de estuco del hotel
se destacaban las agradables casitas coloniales, y bajo la sombra del campanario georgiano más bello de América. Encontré a Wilcox en su habitación, concentrado en su trabajo, y supe inmediatamente que su talento era hondo y legítimo, por las obras que lo circundaban. Sospecho que en alguna época Wilcox será pensado como uno de los grandes artistas decadentes, porque ha representado en arcilla, y algún día lo hará en mármol, esas estentorias ficciones que sugiere la prosa de Arthur Smith en versos y lienzos. Wilcox, moreno, endeble y algo desgarbado, apenas giró la cabeza y sin abandonar su silla me preguntó qué necesitaba. Al decir quién era, expresó cierto interés, porque mi tío lo había dejado intrigado al analizar sus extravagantes sueños, sin explicarle jamás las motivaciones de este análisis. Sin darle mayor información, intenté hacerlo hablar con prudencia. En poco tiempo, estuve convencido de que era completamente sincero. Hablaba de sus sueños, y los vestigios conscientes habían provocado una profunda influencia en su arte. Me enseñó una estatua morbosa, cuyas formas me sobresaltaron por la terrible atracción de su lobreguez. No recordaba haber observado el original, a no ser el bajorrelieve tallado en sueños, aunque los contornos se habían delineado automáticamente bajo sus manos. Se trataba indudablemente de la figura colosal que había descrito durante su desvarío. Poco después, corroboré que no sabía nada acerca del culto, excepto aquello que durante el minucioso pesquisar de mi tío se había dejado entrever. Y entonces intenté nuevamente deducir de qué manera había recibido esas ideas sobrenaturales. Habló de sus sueños de una forma sorprendentemente poética, dibujándome con extrema precisión la comarca ciclópea de piedra verdosa y mohosa, de un diseño absolutamente equívoco, según afirmó. Y volví a oír nuevamente la cavernosa llamada mental con una expectación temerosa. Cthulhu, Cthulhu, Iftanhun, Cthulhu, Iftanhun. Estas eran las palabras que figuraban en la pavorosa invocación que evocaba la simbiosis de sueño y vigilia de Cthulhu en su lecho de piedra en Arlie. A despecho de mis razonamientos lógicos, me sentí sobrecogido. No cabían dudas de que Wilcox había oído hablar del culto en forma casual y lo habría olvidado entre todo su caudal de lecturas y cosmovisiones fantásticas. Después, debido a su índole impresionable, el culto había hallado su forma de manifestarse inconscientemente, a través de los sueños. El bajorrelieve de arcilla y la estatua que tenía frente a mí. De este modo, el engaño había carecido de intención. Ciertamente el joven tenía una conducta un poco vulgar y afectada que me disgustaba, pero estaba dispuesto a aceptar su talento y su sinceridad. Lo dejé en los mejores términos, augurándole toda la fortuna que su destreza le prometía. La cuestión de este culto seguía apasionándome, y por momentos me figuraba que podía obtener celebridad indagando su origen y sus vinculaciones. Visité en Nueva Orleans a Legrais y a otros que habían participado en aquella antigua expedición. Estudié la estatuilla e incluso hice averiguaciones entre los prisioneros que todavía estaban vivos. Desgraciadamente, el anciano Castro había muerto muchos años atrás. A pesar de que lo que oí era solo una confirmación minuciosa del escrito y las anotaciones de mi tío, mi interés se maximizó y tuve la certeza de estar en el rastro de una religión antiquísima y oculta, la cual me convertiría en un célebre antropólogo si lograra descubrirla. En ese momento, todavía mi postura era meramente interesada, materialmente, del mismo modo que ahora quisiera que fuese, y por una extraña perversión mental me rehusé a aceptar la correspondencia entre los sueños y los recortes recogidos por el profesor Angel. No obstante, hubo algo que me puso suspicaz, y ahora creo saberlo. La muerte de mi tío no fue natural. Había caído al suelo en la ladera de la colina,
en uno de esos pasajes que salen de los muelles, donde son multitud los mestizos extranjeros, después de haber sido empujado por un marinero negro. Yo sabía que los sacerdotes de Luisiana eran conocidos por su mixtura de sangres y su vocación marina, y entonces no me hubiera asombrado conocer la existencia de agujas ponzoñosas y metodologías asesinas ocultas, tan limpias como aquellos ritos y veneraciones enigmáticas. Ciertamente Legrace y sus colegas no habían sido perturbados, pero ahora en Noruega había muerto un marinero que veía ciertas cosas. ¿Acaso no pudieron haber llegado a mentes nefastas las pesquisas realizadas por mi tío luego de entrevistarse con el artista? Hoy sospecho que el profesor Angel murió porque sabía o quería saber más de lo debido. Probablemente me esté aguardando una muerte similar, porque yo también aprendí mucho. (3) La demencia del océano. Si algún día el cielo tuviera la intención de otorgarme un favor sublime, debería anular completamente en mi memoria el hallazgo que realicé, casualmente, cuando le daba un vistazo a una hoja de periódico que recubría el estante. Se trataba de un número viejo del Sydney Bulletin del 18 de abril de 1925, que nunca había sido obviado por la agencia de recortes, que había estado recogiendo fervientemente materiales para mi tío. En ese momento, yo casi había desechado completamente mis pesquisas sobre el que el profesor denominaba el culto de Cthulhu, y estaba visitando la casa de un sabio amigo en Paterson, New Jersey, que era mantenedor del museo local y un célebre minerólogo, mientras miraba cierta vez las muestras de reserva que estaban amontonadas caóticamente en los estantes de una de las salas posteriores del museo. Mis ojos se fijaron en un extraño dibujo de uno de los periódicos que se extendían debajo de las rocas. Se trataba del Sydney Bulletin, del que ya he hablado. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países extranjeros posibles. El dibujo representaba una desagradable estatuilla de piedra, casi igual a la que Legrace había recogido en el pantano. Alivié con fervor a la hoja de su invalorable peso. Leí la nota minuciosamente y me lamenté por su brevedad. No obstante, aquello que dejaba vislumbrar era sumamente importante para la ya dudosa investigación. Prolijamente arranqué la nota, con la intención de ponerme de inmediato en acción. Esto era lo que decía. El vigilante llegó remolcando a un yate neozelandés, cargado de armas. A bordo, un muerto y un sobreviviente. Afirman luchas violentas y muertes en alta mar. Marinero sobreviviente rehúsa dar detalles del enigmático suceso. Extraño tótem hallado en su poder. Comenzará una importante investigación. El buque carguero, vigilante, de la empresa Morrison, llegó desde Valparaíso esta mañana y a su puesto de amarre en Darling Harbour, remolcando el yate Alert de Dunedin, número 2, que se encontraba con múltiples daños, aunque aún cargaba cuantiosas armas. El yate había sido divisado el 12 de abril, a los 34 grados y 21 de latitud sur, y 152 grados y 17 de longitud oeste, llevando a bordo un muerto y un sobreviviente. El vigilante había zarpado de Valparaíso el 25 de marzo, y el 2 de abril fue desviado violentamente de su curso, con dirección sur, por fuertes tormentas y olas gigantescas. El 12 de abril divisó el buque que estaba a la deriva. Su apariencia hacía pensar que estaba abandonado, pero luego se supo que llevaba un sobreviviente que deliraba y un cadáver de al menos una semana. El sobreviviente ceñía entre sus manos una desagradable piedra de origen desconocido, de alrededor de 30 centímetros de alto, cuya procedencia no pudieron discernir los profesores de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo de College Street.
y que el hombre decía haber encontrado en la cabina del yate, en un pequeño altar improvisado. Cuando recuperó la cordura, el hombre contó una historia de filibusteros violentos muy extraña. Él era un noruego llamado Gustav Johansen, medianamente culto, segundo oficial de la galeta Emma de Auckland, que zarpó con rumbo a El Callao el 20 de febrero, llevando una tripulación de 11 hombres. Según contó, el Emma fue desviado y retrasado considerablemente de su rumbo por la tormenta del 1 de marzo y el 22. Se encontraba en la posición 49 grados y 51 de latitud sur y 128 grados 34 de longitud este, donde encontró al Alert, conducido por una tripulación de canacas y mestizos, de un aspecto muy desagradable. El capitán Collins no acató la orden de virar, y la tripulación del yate comenzó el fuego inesperadamente con una batería de cañones de bronce marcadamente pesada. El sobreviviente dijo que los marineros del Emma se resistieron valientemente, y a pesar de que la goleta había comenzado a hundirse, después de que varios proyectiles hubieran alcanzado la línea de flotación, pudieron acercarse al adversario y lo cercaron luchando en la propia cubierta. Todos los tripulantes del yate debieron ser muertos, debido a su modo rudimentario y malvado para combatir. 3 de los hombres del Emma, incluyendo al capitán Collins y al primer oficial Green, murieron. Los 8 restantes, comandados por el segundo oficial Johansen, navegaron siguiendo el rumbo que llevaba el yate, para saber por qué les habían ordenado virar el rumbo. Arribaron, al día siguiente, a una pequeña isla que no figuraba en mapa alguno. 6 de los hombres murieron allí, aunque Johansen no fue muy explícito al respecto, y solo dijo que habían caído en una grieta abierta entre las rocas. Parece ser que luego Johansen y su compañero volvieron al yate, intentando navegar, pero fueron detenidos por la tormenta del 2 de abril. Johansen no recuerda nada de lo que sucedió desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el vigilante, ni siquiera cuando murió su compañero William Briden. El motivo de la muerte fue aparentemente la falta de víveres. Informaciones procedentes del Dunedin nos cuentan que el Alert era famoso como barco carguero y tenía una reputación muy cuestionable. Formaba parte de un singular grupo de mestizos que provocaban curiosidad por frecuentar los bosques por la noche. Se habían lanzado presurosamente a navegar luego de la tormenta y los sismos del 1 de marzo. Nuestros informes en Auckland nos dicen que el Emma y sus tripulantes tenían una excelsa reputación y que Johansen es un hombre absolutamente confiable. El almirantazgo iniciará una pesquisa sobre el caso, durante la que se intentará que Johansen sea más elocuente. Además de la demoníaca imagen, solo era esto. Sin embargo, qué terribles ideas engendró en mi cabeza estas preciadas nuevas sobre el culto de Cthulhu. Daban cuenta de que éste tenía seguidores pertinaces, tanto en el agua como en la tierra. ¿Cuál habría sido la motivación de la multiétnica tripulación para ordenar el desvío del Emma mientras navegaba con su estatuilla? ¿Cuál era la isla, ignota, en la que habían muerto 6 de los tripulantes y sobre la que el contramaestre Johansen no hablaba una palabra? ¿Qué había sacado en claro la pesquisa del almirantazgo y que se conocía acerca de la ominosa secta de Dunedin? Y lo que más me maravillaba, ¿cuál era la abstrusa y evidente vinculación de los hechos, que daba un sentido indiscutible y aterrador de los hechos, tan minuciosamente recogidos por mi tío el 1 de marzo, 28 de febrero? El Alert y su desagradable tripulación habían abandonado súbitamente Dunedin, como respondiendo a una ineludible llamada, y en la otra punta del planeta, poetas y artistas plásticos habían empezado a soñar con una gigantesca ciudad submarina, mientras un joven escultor tallaba, también en sueños,
la fisonomía del pavoroso Cthulhu. El 23 de marzo la tripulación de Lema arribaba a una isla ignota, donde perdería 6 hombres. Mientras tanto, ese mismo día los sueños de ciertas personas habían alcanzado su máxima profundidad, obscureciéndose con la terrorífica figura de un monstruo descomunal y demoníaco, al mismo tiempo que un arquitecto enloquecía y un escultor caía en un indescriptible delirio. ¿Y qué se podía aventurar sobre esa tormenta del 2 de abril? Momento en el que concluyeron todos los sueños de la ciudad sumergida, y Wilcox sanó definitivamente de su extraña perturbación mental. ¿Y qué conjeturar, por otra parte, respecto de las referencias del anciano Castro sobre los antiguos venidos de las estrellas y su reinado venidero, y respecto de su religión y de su omnipresencia en los sueños? ¿Acaso estaba en el filo de un abismo de aberraciones cósmicas intolerables para un ser humano? De todas maneras, únicamente habían intervenido en las mentes, y el 2 de abril había tenido fin la ominosa acechanza que había anidado en el espíritu de los hombres. Esa misma tarde me despedí de mi anfitrión y tomé un tren para San Francisco, después de haber pasado todo el día enviando telegramas y disponiendo presurosos preparativos. Estuve en Dunedin antes de que hubiera transcurrido un mes. No obstante, supe que allí se conocía bastante poco acerca de desagradables cultores que habían habitado las casillas de marinos. Los paseos errantes por los muelles eran algo poco excepcional, y no tenía caso hablar de ello, pero supe algo acerca de una expedición terrestre, llevada a cabo por aquellos mestizos, en la que había dejado oír un tenue golpeteo de tambores, y había visto un resplandor rojizo en las colinas distantes. En Auckland supe que Johansen había regresado a Sydney, donde completamente canoso había padecido un infructuoso interrogatorio, luego del cual vendió su casa en West Street y volvió con su esposa a su antiguo hogar en Oslo. Todo lo que conseguí fue un nuevo domicilio, ya que no había dicho a sus amigos sobre aquella aventura más de lo que había revelado a los oficiales del almirantazgo. Por lo tanto, regresé nuevamente a Sydney e interrogué sin resultados a marinos y miembros de la corte. Pude ver el Alert en Circular Quay en la bahía de Sydney, pero nada pude sacar en claro por su casco. La figura sentada, con cabeza pulposa, cuerpo de dragón, permanecía en el museo de Hyde Park. La miré minuciosamente y supe que estaba deliciosamente tallada y tenía la misma enigmática, antiquísima atracción, el mismo inusitado material del ejemplar más pequeño que había incautado Legreis. Según el mantenedor del museo, la estatuilla era para los geólogos un misterio inconmensurable, y aseguraban que no existía en todo el planeta otro mineral semejante. Con cierto escozor, recordé lo que había dicho el anciano Castro acerca de los primeros grandes antiguos. Provinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes consigo. Decidí, violentamente estremecido, visitar al oficial Johansen en Oslo. Arribé a Londres, desde donde me reembarqué inmediatamente hacia la capital de Noruega. Y cierto día de otoño desembarqué en un pesquero puerto a la sombra de Edgeberg. Supe que la casa de Johansen estaba en la ciudad vieja del rey Harold, Hardrada, que había continuado llamándose Oslo durante los siglos en que la isla principal era denominada Cristiania. Hice un pequeño recorrido en taxi y golpeé en una casa vieja y limpia de frente de yeso, con el corazón palpitante. Me abrió una mujer de cara apesadumbrada, ataviada de negro, que me informó en un inglés apenas inteligible que Gustav Johansen ya no pertenecía a este mundo. No había sobrevivido mucho después de su regreso, ya que aquella aventura en el mar en 1925 había devastado su salud. Su esposa no estaba más enterada que el resto de la gente. No obstante, Johansen había dejado un prolongado informe que versaba sobre asuntos técnicos. Escrito en inglés,
con la intención aparente de que su mujer no llegara a entenderlo. Mientras daba un paseo por una callecita cerca del muelle de Gothenburg, un paquete de periódicos viejos, arrojado por la ventana de un desván, lo golpeó y derribó. 2 marinos mestizos lo ayudaron inmediatamente para que se incorporase, pero el hombre murió antes de que lo recogiera la ambulancia. Desconcertados acerca de la causa de la muerte, los médicos diagnosticaron fallas cardíacas y un debilitamiento general. Entonces, un pánico punzante que no me dejaría hasta que también mi sueño eterno fuese determinado, o por otra causa, me poseyó orándome los huesos. Después de haber convencido a su viuda de tales asuntos técnicos, me competían y que ello me autorizaba a tener el informe. Me lo llevé y comencé su lectura en el barco que nuevamente me conduciría a Londres. Se trataba de una narración simple, irregular, una bitácora escrita de memoria en la que pretendía documentar paso a paso aquel ominoso viaje final. No lo transcribiré en forma literal, por sus numerosas repeticiones y por su obscuridad. No obstante, mi resumen será suficiente para explicar por qué el sonido de las aguas contra el buque fue tan insoportable para mí que debí taparme los oídos. Gracias a la misericordia divina, Johansen no conocía todo. A pesar de que hubiera visto la comarca y el monstruo, yo, sin embargo, no podré jamás descansar en paz, mientras tenga presente el terror que acecha del otro lado de la vida, en el tiempo y en el espacio. Y esas ominosas criaturas que llegaron de los astros más antiguos y que dormitan en el mar cavernoso, amigas y beneficiarias de una religión pesadillesca, que pretende arrojarla sobre nuestro planeta, toda vez que un sismo vuelva a hacer emerger la ominosa comarca de piedra a la superficie y a la luz del sol. La travesía de Johansen se había iniciado del modo en que él lo había manifestado ante el almirantazgo. El 20 de febrero, el Emma había dejado Auckland en lastre y fue víctima de toda la embestida de esa tempestad posterior al sismo que hurtó a los abismos marinos todo el terror que se insertó en los sueños de los hombres. El barco navegó en forma favorable, una vez que recuperó el gobierno, hasta el 22 de marzo, fecha en que encontró al Alert. Hasta yo sentí la pesadumbre del oficial cuando narraba el bombardeo y el hundimiento de su nave. Johansen hablaba con un profundo terror acerca de los mestizos que estaban a bordo de la otra embarcación. Algo horroroso en ellos hacía casi un deber aniquilarlos, y Johansen estaba perplejo porque la corte lo había acusado a él y a sus compañeros de crueldad. Una vez que capturaron la embarcación, Johansen y sus hombres, urgidos por la curiosidad, continuaron su travesía hasta toparse con una enorme columna de piedra que salía del océano. Y a los 49 grados y 9 de latitud oeste y 126 grados 43 de longitud sur, se hallaron frente a una costa barrosa y una arquitectura ciclópea, atiborrada de algas que indudablemente debe ser la concreción palpable del horror máximo del universo. La cadavérica comarca de Arlie, edificada millones de años atrás, antes del comienzo de la historia, por las criaturas gigantescas y abominables que bajaron desde unos astros remotos. El gran Cthulhu y sus secuaces moran allí, parapetados en unas cavernas verdes y húmedas desde donde emiten, a través de una cadena interminable, ideas que espantan a los hombres sensibles y requieren inexorablemente a los cultores de tal religión que operen la vía de la liberación y la restitución. El oficial Johansen desconocía todo esto. No obstante, Dios sabe perfectamente que vio demasiado. Según sospecho, solamente emergió del mar la cúspide de la comarca, coronada con una enorme estatua, donde se asienta el gran Cthulhu. Si conjeturo
la dimensión de todo lo que puede parapetarse en el fondo del mar, anhelo morir sin aguardar un minuto. Johansen y sus marinos se aterrorizaron ante la jerarquía estelar de aquella mojada Babilonia, poblada por demonios, y tal vez sospecharon por un instinto que no tenía que ver con este planeta ni con ninguno parecido. Un pánico idéntico se repite en todas las líneas de la temblorosa narración de Johansen. Pánico hacia los increíblemente desmesurados bloques de piedra verde, hacia la desesperante altura de la estatua tallada, hacia la maravillosa coincidencia entre esas inmensas esculturas y bajorrelieves y la inquietante imagen hallada en la sentina del Alert. Johansen describe la ciudad como algo muy similar a una creación futurista, sin saber nada del futurismo, en lugar de hablar de una determinada estructura edilicia. Lo reduce todo a ángulos y superficies de piedra, superficies demasiado grandes para pertenecer a este mundo, y enmanteladas de caracteres desconocidos y ominosas representaciones. Hago hincapié de estos ángulos, porque me recuerdan los sueños que me narró Wilcox. El joven artista había puntualizado que la geometría de la comarca de sus sueños no era normal, no era euclidiana, y que se vinculaba con esferas y tamaños diferentes de los sueños. Ahora, un marino no ilustrado tenía la misma impresión ante aquella espantosa realidad. Johansen y su tripulación desembarcaron en la plaza de esta ominosa ciudad y ascendieron resbalándose por gradas gigantescas y mohosas que ningún hombre hubiera sido capaz de construir. El propio sol se presentaba deforme si era vislumbrado a través de los virus abarcadores que emergían de esta aberración submarina. Una tortura amenazante acechaba aquellos ángulos anómalos donde una segunda mirada mostraba con concavidad cuando antes se creía haber visto una convexidad. Todos aquellos investigadores se sintieron inmersos en un terror indecible, incluso antes de ver algo concreto. Además de las rocas, los musgos y las algas, todos hubieran huido si no hubieran temido ser burlados por el resto, y desganadamente optaron por buscar algo que oficiase de recuerdo, inútilmente, como entendieron más tarde. El portugués Rodríguez fue el primero en llegar a la base de la estatua, y les advirtió a los otros gritando lo que había descubierto. Poco después los hombres observaron con curiosidad una gigantesca puerta tallada con el ya conocido bajorrelieve del pulpo dragón. Johansen describía que se parecía a la enorme puerta de un granero. Todos distinguieron allí una puerta, porque tenía un umbral, un dintel y dos montantes, pero ninguno fue capaz de decidir si estaba dispuesta horizontalmente como la puerta de una trampa, o algo oblicua, como la puerta externa de un desván. La geometría del lugar, tal como lo hubiera afirmado Wilcox, era incorrecta. Uno ni siquiera podía garantizar que el mar y el piso fueran horizontales, de manera que la posición relativa de todo lo demás parecía variar de un modo fantasioso. Brinden hizo presión sobre la piedra en diversos sitios sin obtener resultado. Después, Donovan tocó delicadamente los extremos, presionando individualmente cada uno. Ascendió lentamente por el tosco relieve de la piedra. Podemos decir que ascendió si aceptamos que la puerta no era finalmente horizontal, y los demás se preguntaron cómo una piedra podía ser tan enorme. Por último, leve y lentamente, la zona superior del panel comenzó a hundirse hacia adentro, y todos observaron cómo la piedra se movía. Donovan se ciñó o trepó a lo largo de cada montante, y el resto vio el singular retroceso de la ominosa puerta, en aquella ilusoria órbita de anomalías prismáticas. La piedra se deslizaba irregularmente en diagonal, desdiciendo todas las legitimidades de la materia y la perspectiva. La oquedad
dejaba ver una obscuridad casi concreta. Ese abismo tenía ciertamente una cualidad positiva, ya que ocultaba algunas zonas de los muros interiores, que debían ser visibles. Finalmente, emergió de aquella prisión milenaria una especie de humo, miniaturizado y arrogante, que empañó el brillo solar en su ascensión hacia el cielo. Con la ayuda de sus alas membranosas, el hedor que surgía de aquellas tinieblas era intolerable, y Hawkins, que tenía buen oído, dijo oír allá abajo un sonido de inmundos chapoteos. Todos lo oyeron, y todos seguían escuchando cuando se materializó el monstruo, con hilos de baba, presionando su tamaño verde y gelatinoso por la aberrante oquedad hasta ascender pesadamente en el aire putrefacto de aquella comarca pesadillesca. La caligrafía del infeliz Johansen se torna ilegible en esta parte. 2 de los 6 hombres que nunca regresaron al barco murieron sencillamente de pánico en aquel instante desesperado, según cree. El monstruo escapa a toda posible descripción. No existe un lenguaje adecuado para este infinito horror inolvidable, aberrante negación de toda la legalidad de la materia, la fuerza y el cosmos. Era como una montaña caminando. Dios santo, puede resultar extraño que en la otra mitad del planeta un célebre arquitecto enloqueciese y que en aquel instante telepático el delirio atrapara al infeliz Wilcox. El monstruo de los dioses, el diablo verde y escamoso, venido de otros astros, había despertado para requerir sus derechos. Los astros eran nuevamente favorables, y lo que un antiquísimo culto no había logrado con su empeño, lo había desencadenado accidentalmente un grupo de inocentes marineros. Después de millones y millones de años, el gran Cthulhu estaba libre nuevamente. 3 hombres fueron devastados por sus patas membranosas antes de que nadie tuviera tiempo de darse a la fuga. Si existe algo de paz en el cosmos, que descansen en ella. Eran Donovan, Guerrera y Angstrom. Parker trastabilló mientras los 3 restantes se abalanzaban por una geografía interminable de rocas verdes. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo operado como si fuese obtuso. De esta manera, únicamente Briden y Johansen arribaron al bote y se precipitaron angustiosamente hasta el Alert, mientras el monstruo gigantesco bajaba por las gradas de piedra resbaladiza y se detenía desconcertado a las orillas del agua. Las calderas habían permanecido encendidas, aunque todos habían desembarcado, y con unos pocos segundos de corridas desesperadas entre ruedas y motores, fue suficiente para poner en marcha al Alert. Lentamente la hélice comenzó a horadar las aguas, entre el pánico grotesco de esta situación inimaginable. Mientras tanto, en la costa maléfica y sobre aquellas edificaciones que no pertenecían a este mundo, el monstruo gigantesco, venido de las estrellas, lanzaba gritos incomprensibles, como Polifemo, al injuriar la veloz embarcación de Ulises. E inmediatamente, con más astucia que los cíclopes legendarios, el gran Cthulhu ingresó en las aguas y comenzó un acoso a golpes que dio lugar a unas olas gigantescas. Briden lo vio y perdió la razón. Desde ese momento rió intermitentemente hasta que murió en la cabina mientras Johansen iba de un lado a otro delirante. Sin embargo, Johansen no había desistido de su huida, creyendo que el monstruo alcanzaría al Alert antes de que la presión llegase al máximo punto. Decidió intentar algo desesperado, aceleró los motores, subió a cubierta velozmente y giró el timón. Se produjo un remolino espumoso en la superficie de las aguas, y mientras subía la presión del vapor, el osado noruego condujo su embarcación contra aquella mole resbaladiza que se erguía sobre las sucias espumas como la popa de un galeón endemoniado. La ominosa cabeza de pulpo, atiborrada de tentáculos, casi alcanzaba la punta del bauprés. No obstante, Johansen no retrocedió. Hubo una explosión
como la de un globo que se revienta, un líquido nauseabundo como el que sale al cortar un pez luna, un hedor como de 1000 sepulturas abiertas y un sonido que el narrador no pudo detallar. Durante un tiempo, una nube verde, aciaga y enceguecedora rodeó el buque, y un calor maléfico quedó en popa, donde, Dios santo, la desparramada ductilidad de aquella entidad celeste estaba recomponiéndose y recobrando su forma original, mientras el Alert se alejaba más y más, obteniendo velocidad. Eso fue todo. Desde entonces, Johansen se dedicó a reflexionar y a preparar comidas para él y su delirante compañero. No intentó conducir el barco. Después de aquello, había perdido algunas batientes de su alma. Luego ocurrió la tempestad del 2 de abril, que acabó de obscurecer su razón. Confusamente recordaba inmensos abismos líquidos de muros fantasmales, giratorios, súbitos desplazamientos por universos escurridizos. Confusamente recordaba inmensos avisos líquidos, de muros fantasmales giratorios, súbitos desplazamientos por universos escurridizos en la cola de un cometa, y saltos convulsivos desde el fondo del mar hasta la luna, y nuevamente hasta el fondo del mar, todo imbuido en una música de risotadas, de antiquísimas divinidades, y de los demonios verdes del Tártaro, con alas de murciélago. Después de ese mal sueño, sobrevino el rescate, el vigilante, el tribunal del almirantazgo, las callejas de Dunedin y el largo viaje de regreso a su casa natal, junto a Lechberg. No podía contar nada, todos lo creerían demente. Lo escribiría antes de morir, pero sin despertar sospechas en su esposa. La muerte le sería favorable si lograba arrancarle los recuerdos. Este era el documento que leí. Lo he metido en una caja de lata, junto con el bajorrelieve de arcilla y los papeles del profesor Angel. También introduciré esta narración, prueba de mi raciocinio, lugar donde he ensamblado todo lo que espero que nunca más vuelva a unirse. He vislumbrado todo lo ominoso que puede existir en el cosmos, y hasta los cielos primaverales y las flores del estio me parecían siempre ponzoñosas. No obstante, sospecho que no viviré mucho. Tal como mi tío y el infeliz Johansen, yo desapareceré. Sé demasiado, y el culto sobrevive. Sospecho que Cthulhu existe también en su refugio de piedra, que lo cobija desde que el sol era joven. Su comarca maléfica se ha sumergido nuevamente, ya que el vigilante navegó por aquellas coordenadas después de la tempestad de abril. Sin embargo, sus embarcadores en la tierra bailan todavía, cantan y asesinan en lugares diversos, girando en torno a bloques de piedra con ídolos. Cthulhu debió ser atrapado por las tinieblas submarinas, porque de no ser así, el mundo estaría en un alarido de pánico. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger. Lo satánico aguarda soñando en el fondo del mar, y sobre las ondulantes ciudades humanas navega el apocalipsis. Un día llegará, pero no debo ni puedo imaginarlo. Imploro que si muero, luego de escribir este relato, mis derechohabientes regulen que la cautela sea mayor que la audacia, y no permitan que caiga bajo otra mirada. Fin. La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, narrado por Alejandro González, producido por Valhalla Audiobooks, música de Jaime Arredondo.